Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Herbás. Vamos a esperar un poquillo a ver si se conectan las últimas personas al webinar. Vale, pues vamos a ir dando comienzo con al webinar de hoy. Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Herbás, de la parte de preventa del departamento de Data Center. Si podéis confirmarme alguien que me escuche en mi pantalla, que yo creo que debe ser así, pero bueno, por si acaso. Eh, para que sepáis que hoy vamos a ver un poco lo que es el IPMI de Supermicro, ¿vale? Que es el software de gestión remota. Vale, perfecto, muchas gracias, Efren. Eh, lo que comentaba, vamos a ver un poco lo que es el software de gestión remota de Supermicro, ¿vale? Hoy va a ser un poco más técnica, un poco más práctica, comparado con los otros días que veíamos lo que era el catálogo de SuperValue. Quiero entrar un poco más en detalle para que veáis lo que es el IPMI. Que sepáis, tengo abierto el módulo de preguntas y el de chat, por si alguien tiene alguna duda me va parando, ¿vale? No hace falta que esperemos al final del webinar para resolver la duda. Así que, antes de nada, para empezar a conectarlo, os voy a enseñar una foto de cómo sería, ¿vale? Aquí yo lo que voy a estar proyectando es un servidor de pruebas de ADN, es decir, que si vemos algo no que sobre la batería, eh, hacen unas pruebas, hacen otras, eliminan, crean, utilizan muchas, por eso algunas cosas pueden estar mal hechas, incluso a propósito para los opciones. Aquí, estas serían las conexiones que tiene la placa de... Vale, aquí vemos que tiene tres puertos de... Dos para los que y aquí ya el puerto dedicado al IPv. Esto es, si nosotros un cable de puerto, nada más arrancar el servidor, abajo a la derecha, es que buscar en Google, usando el Chrome, y ya nos llevará a la interfaz de Supermicro. Aquí el usuario es admin, todo mayúscula, ¿vale? Y la contraseña, cada servidor tiene su propia contraseña. ¿Cómo se encuentra? Si vemos aquí en la parte frontal, hay como una especie de lengüeta aquí a la izquierda, ¿vale? Esto puede servir para que si tú tiras de ella, va a aparecer una pegatina. La pegatina va a tener este formato BMC con sus características y luego el PWD, ¿vale? Que el PWD es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que sería el Word? Pues en este caso, vamos a ejemplos, SU, O, K, J y los estos que han pixelado, ¿vale? El resto de caracteres que han pixelado. No recuerdo más, son entre 8 y 10 caracteres, son siempre letras, nunca hay ningún número. Y es todo mayúscula también, ¿vale? Si me dejáis un segundo que pongo yo esto. Pues ya estamos dentro del IPMI. Se me había olvidado comentar, ¿vale? Que aquí estamos enseñando lo que es la placa de AMD, que la placa de AMD tiene unas un poco más distintas a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, aquí en un servidor de Intel es mucho más fácil de conocer cuál es el puerto del IPMI porque digamos que está de manera un poco independiente, ¿vale? Me explico. Aquí si vemos hay dos puertos de red RJ45 que están juntos. Si vemos aquí, pues te dice, por ejemplo, en este caso, pues son a 10 gigas, en este caso es una giga. Pero si vemos este puerto de aquí que está como independiente, ¿no? O sea, está separado de los otros RJ45, vemos que el puerto del IPMI. Es decir, para que sea más sencillo, el de AMD siempre va a ser el que está más a la derecha del todo y en Intel es el que va a estar siempre independiente, ¿vale? Independiente siempre que los dos puertos estén juntos, son los de red, y el que está solo, que no tiene ningún puerto de red cerca, es el IPMI. Vale, pues os voy a enseñar primero para que veáis cómo se vería cuando os facilite la IP, ¿vale? O sea, una vez conectados. Dejamos un segundo que cargue, perfecto. Vamos a hacer un reinicio al servidor, simplemente para que veáis cómo aparece, para que sea más fácil de entenderlo y más visual. Vale, o sea, supongamos que aquí, dejamos un segundo, aquí ya habéis conectado este cable de red, ¿vale? Os vais al servidor de forma físico, o sea, estáis delante de ellos. Y cuando estéis arrancando el servidor, aquí si os habéis fijado, ahora voy a volver a salir,
Bueno, aquí no me ha dado tiempo porque lo he quitado, pero aquí abajo aparecía el IP, ¿vale? Es en esta esquina, que es la 192, 168, 5, 109 en este caso. Eso viene siempre por DHCP, ¿vale? Pero en la BIOS se puede cambiar a estático, le podéis poner vosotros la IP que queráis. Vale, pues aquí ya una vez dentro del IPMI, a ver si me carga. Perfecto. Vale, aquí vemos un poco en el dashboard, vemos un poco lo que es el resumen del servidor, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver la versión de firmware, que en este caso sería la 1.4.3. Vemos la fecha en la que está puesto este firmware. Vais a ver que tiene pues cerca de un año, eso porque no lo hemos actualizado. Vemos también un poco la versión de BIOS, ¿vale? Que también es de hace un año aproximadamente, pero aquí hay nuevas versiones. Y luego tenemos el BMC o sea, perdón, las MAC address tanto del BMC, que sería el puerto del IPMI, como de los puertos de red que vienen integrados en la placa base, ¿vale? Aquí la que nos suele importar a nosotros es la MAC address del BMC. ¿Por qué? Porque con esta MAC address podemos pedir las licencias a Supermicro. O sea, aquí en Supermicro tenemos dos tipos de licencias, la estándar y la avanzada. La estándar te permite gestionar lo que es todo el servidor más o menos de forma básica, por decirlo de alguna manera. Y luego la avanzada lo que te permite, aparte de lo que te permite la estándar, es poder monitorizar los discos y poder instalar sistemas operativos por HTML5, ¿vale? Luego eso ya os voy a contar un poco la diferencia entre Java y HTML5 cuando lleguemos al momento. De momento esos son los dos puntos más importantes. Esa licencia tiene un coste entre unos 120 y 150, no me sé exactamente ahora mismo el precio, pero más o menos ronda eso. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Si algún día compráis, por ejemplo, la licencia avanzada, os vais a tener que facilitar esta MAC address del BMC para que nosotros se la pasemos a Supermicro. Una vez no la pasen a Supermicro, ya vosotros la vais a poder lanzar. ¿Cómo se lanza? Nosotros os vamos a enviar dos ficheros siempre, ¿vale? Uno de ellos es este, que es un PDF con la guía para activar la licencia, ¿vale? Que aquí tenemos dos maneras. Por hacerlo por remoto o hacerlo directamente desde el PowerShell. Que yo has levantado la mano, no sé si tienes alguna pregunta. Vale, creo que de momento no he hecho ninguna pregunta. Y vale, pues sigo avanzando y si no, pues ahora leo la pregunta de ellos cuando lance. Y lo que decía, tenemos dos maneras de activar la licencia, ¿vale? A través de lo que es el IPMI o hacerlo directamente desde el FSL del servidor, es decir, por comando. Aquí dentro de lo que sería el IPMI tenemos dos versiones, lo que es el antiguo BMC, que si os fijáis tiene una imagen blanca, un poco más sosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego el nuevo BMC, que ya es la imagen que nosotros estábamos viendo aquí, ¿vale? O sea, ya se asemeja más. Em, Nosotros siempre los servidores para ahora vamos a tener esta versión de BMC, ¿vale? Porque todos los servidores nuevos que se están ahora vienen con esta nueva versión. Y luego, aparte del segundo archivo que os vamos a mandar, es este blog de notas, ¿vale? Que si os fijáis aquí, pues es un blog de notas que nadie entiende lo que quieren decir estos caracteres. Pero Supermicro sí o sea, los servidores de Supermicro sí lo entienden. Entonces, para activar la licencia nos tendríamos que ir a Maintenance y a Line Management, ¿vale? Aquí seleccionaríamos el archivo, que en este caso sería este aquí, ¿vale? Nosotros seleccionamos, le daríamos a cargar y el archivo empezaría a cargar automáticamente. Ahora mismo, si yo subiese este archivo, daría un error. ¿Por qué? Porque lo que pone aquí es la MAC address del servidor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La MAC address y los dos puntos y coma que hay sería borros, guardar este archivo y luego ya poder subirlo, ¿vale? Eso de todos modos, aquí abajo lo tenéis explicado. Dice, si lo correcto, os va a salir un mensaje de que todo va bien, pero si ha dado esto un error, hay que revisar si hay espacios en blanco o, no es que, o es que hay algo que no se ha borrado, lo que sea. Por ejemplo, dice si hay algún espacio en blanco o es que la MAC address no se ha borrado. Entonces, lo que comentaba yo que habíamos borrado aquí era la MAC address, ¿vale? Eso es súper importante porque si no, el archivo nunca os lo va a coger. Luego aquí ya tenéis un poco cómo se hace con comandos, ¿vale? Que viene pues un poco con ejemplos.
Esta es una manera un poco menos intuitiva, es más fácil desde el IPMI que simplemente tenéis que borrar eso del bloc de notas, que lo hacen así por si acaso se lo envían a la persona que no es, que no puedan activarlo, es decir, que no se pierda vuestra licencia. No suele pasar nunca, pero bueno, somos humanos y alguna vez alguien puede fallar mandando un error, o sea, mandando un correo, disculpa. Entonces, una vez esté cargado, aquí os va a aparecer la licencia. Por ejemplo, aquí si lo vemos, creo que lo he cerrado. Sí, lo he cerrado, pero bueno, no pasa nada. Y aquí os va a salir el código de la licencia que está activado, ¿vale? Vale, pues volviendo un poco ya al principio, lo que decía, aquí vemos un poco lo que es el resumen. Si pinchamos aquí en la parte superior de arriba a la derecha, vemos con el usuario que nos hemos conectado, qué rol tiene y la IP de lo que sería el BMC, ¿vale? Luego aquí esto es importante porque como podemos crear distintos usuarios, distintos privilegios a cada usuario, pues viene bien para saber la persona que se está conectando con qué usuario se está conectando. Disculpa que estaba bebiendo agua. Vale, pues entonces, si ya que explicaba un poco antes lo que es el firmware y la versión de la BIOS, lo que es un poco el servidor, ¿no? Si en caso que le pongamos luego un nombre, pues aparece aquí host 1 o supermicro 1, pues el nombre que queramos, con su IP y la IP en IPv6. Luego aquí veríamos un poco el código del servidor, ¿vale? Como ahora no está haciendo nada el servidor, pues no vienen valores, pero te aparecen. Si nos fijamos, tenemos el peak max, es decir, la máxima potencia a la que ha llegado, el mínimo a la que ha llegado y la media. Esto es en tiempo real, ¿vale? Es decir, si lo estuviera usando el servidor para instalar un sistema operativo o ya utilizándolo en forma de producción, aparecería aquí todo el consumo. Y luego aquí tenemos manera de conectarnos de forma remota al servidor, ¿vale? Por HTML5 y por Java. Por HTML5 es el manera, o sea, cualquiera de las dos podemos entrar al servidor. A ver si me deja un segundo. HTML5, digamos, abre otra pestaña de web y en Java pues tenemos que tener descargado la aplicación para poder gestionarlo, ¿vale? Las diferencias principales es si no tenemos la licencia avanzada, que es lo que comentaba antes, para instalar más remoto un sistema operativo vamos a utilizar el Java, ¿vale? Porque si yo intento cargar aquí una virtual media, es decir, una ISO, me va a decir, la función requiere la licencia de SMS, ¿vale? Como yo no tengo cada, pues lógicamente no me va a funcionar. Entonces, lo que habría que hacer es abrirlo desde Java, ¿vale? Que yo creo que ahora, uy, disculpad que no se puede cambiar, tengo que cerrar primero esto. Creo que ahora no me va a dejar abrirlo, ¿vale? Porque tienes que configurar el Java para decirle que esta IP es confiable, porque han metido unas nuevas restricciones de seguridad en Java. Y yo creo que no me va a dejar abrirlo, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Aquí se nos abre el ejecutable. Vale, pues mira, sí, justo me ha dejado. Vale, pues eso es un poco lo que veíamos igual que el HTML5, ¿vale? Pero lo que no necesitamos licencia para cargar la ISO. Nosotros abríamos aparte de Virtual Media, Virtual Storage, se nos abre este menú, seleccionamos la ISO, buscamos en la ruta en la que se encuentra la ISO, ¿vale? Por ejemplo, descargas. eh, vale, aquí no tengo ninguna ISO, un segundo. ISO, por favor, un Red Hat. Sería hacer un plugin. Cuando ya esté hecho el plugin, le daríamos aquí al OK, reiniciaríamos el servidor, le daríamos al F11 para aumentar el boot de arranque y ahí ya nos saldría el CD-ROM, que es al final lo que estamos haciendo, ¿no? Cargar por remoto una ISO. ¿Vale? Lo voy a quitar, plug out, OK. Vale. Vale, pues simplemente que sepáis un poco la diferencia, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba antes, la licencia de IPMI vale para monitorizar los discos y para poder instalar el sistema operativo por HTML5. Pero bueno, yo creo que en muchos casos con la licencia básica es más que suficiente, sobre todo por el costo que tiene ahora. Si ya vamos entrando un poco en los atajos estos que hay aquí, ¿vale? Que también los podemos ver aquí, ya vamos a empezar a ver toda la información del servidor. Por ejemplo, el System Component Info, aquí vamos a poder ver tanto CPU, memoria, fuente de alimentación, la temperatura, los sensores.
y vemos aquí también un poco la información, pues en este caso te dice el fabricante es Supermicro, lo que veíamos antes, ¿no? IP del IPMI, luego el chasis, todo eso, aquí te va dando información, ¿vale? Aquí tenemos el botón de UID Control. El botón de UID simplemente es, por ejemplo, si supongamos que en un armario tenemos servidores juntos y uno de ellos está fallando, pero no sabemos exactamente qué servidor físico es. Si nosotros activamos aquí el botón del UID, lo que va a hacer es en la parte frontal, en estos botoncitos de aquí, va a salir un color azul, ¿vale? Es decir, ese color azul solo aparece si activamos el botón del UID. Con eso lo que nos va a permitir es identificar de una manera fácil el servidor en el que tenemos que trabajar de forma física, ¿vale? Luego podemos ir entrando un poco, por ejemplo, en la CPU. Pues aquí te va a decir el modelo que está puesto, los cores, los threads y te dice el status. La memoria RAM exactamente igual. Te dice aquí tenemos 16 gigas, velocidad 5200, te dice que está correcto, ¿vale? Puntos de alimentación igual. El power, que es lo que veíamos antes, que aquí como no se está usando, pues no te da valores. Las tarjetas de red, aquí no nos va a dar valores porque el servidor viene con puertos, pero como no está a la red, entonces tampoco dan valores. Luego los sensores, aquí podemos ver un poco de todo, ¿vale? CPU, el sistema en general, vemos un poco para que está. Podríamos ver los M.2, que con instalado pues no pone nada. Aquí también te habla pues de la memoria RAM, etcétera. Y luego hay aquí un sensor que ahora mismo, por ejemplo, nos está marcando en rojo, que es el de Chassis Intrusion. ¿Eso qué quiere decir? Que la tapa lateral del servidor está bien. Eso nos indica que alguien está abriendo el servidor. Si sabemos que alguien lo está usando, no hay problema. Pero en caso de que nadie lo tuviera que estar abriendo, pues sabemos que alguien está manipulando ese servidor y que no lo tenía que estar haciendo. Para poder resetear esto, muchas veces, aunque tú cierres la tapa, no se va a ir el mensaje rojo. Para poder poner verde, una vez puesta la tapa, tenemos que resetear, ¿vale? En caso de que no fuera, que no se hiciera automático, tendremos que hacerlo. Luego tenemos un poco también los ventiladores, ¿vale? Que ahora mismo están conectados cuatro, este se van cuatro. La placa base está siete, pero por lo general con cuatro ventiladores más que suficientes. Nos dicen las revoluciones a las que están trabajando y aquí tenemos varios modos de ventilación, ¿vale? Tenemos estándar, full, óptimo y heavy. El estándar son las versiones más bajas a las que puede ir el equipo. Full, digamos que ya es una versión intermedia. Y heavy ya es que los ventiladores van a top, ¿vale? Y luego está la opción óptima. La opción óptima es que se van regulando ellos de forma automática según el uso que se le esté dando al servidor. Es decir, ahora mismo que no lo estamos usando, si vemos que las revoluciones están entre 700 revoluciones por minuto y 1000, si yo, por ejemplo, le diese a Heavy, seguramente aquí lo que cambiaría, o sea, se pondrían a tope los ventiladores y ahora empezarían a subir. Por ejemplo, este ya ha subido a 2000 revoluciones. Ahora, estos irán subiendo poco a poco, ¿vale? Pero lo que nosotros siempre recomendamos es utilizar la versión óptima. ¿Por qué? Porque muchas veces, si lo ponemos en Heavy, el servidor va a hacer mucho ruido y si lo ponemos en estándar, va a hacer mucho menos ruido, pero lo que conlleva es que va a dejar de emitir más. Siempre recomendamos ponerlo en óptimo, porque si le está dando un uso muy fuerte al servidor, los ventiladores van a empezar a trabajar más rápido de forma automática y si se le está dando un uso menor, van a ir más lentos. Eso también final en cuanto a consumo eléctrico se va a notar mucho y eso quiere decir que también se va a reducir un poco lo que sería la factura de la luz, ¿vale? En la parte de GPUs, igual, si tuviésemos alguna GPU, pues aparecería aquí. No la tenemos, no es el caso. Luego seguimos. Los event ¿vale? Aquí podríamos ver un poco los logs del servidor. Esto viene muy bien, sobre todo para los compañeros de postventa. Cuando hay alguna necesidad, he bloqueado el disco. Oye, esta tercera red no funciona. O es que la fuente de alimentación uno me está fallando. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que pasar a los compañeros de postventa para que tuvieran toda la información. Esto lo podemos exportar a Excel, ¿vale? Y aquí vamos a ver tres tipos de avisos. Si está verde es que está todo correcto, que no hay ningún problema. Si está amarillo es un aviso, ¿vale? Un warning, decir, oye, que esto el servidor está arrancando.
Y aquí, por ejemplo, en rojo vemos que está avisando de que sí está bien, ¿vale? Pero bueno, tenemos estos tres tipos de avisos. Si nosotros quisiéramos quisiéramos marcar como, vale, este error ya está bien, está solucionado, por ejemplo, el del chasis, si tuviéramos la tasa cerrada y hubiésemos reset chassis intrusion, lo marcaríamos aquí como que ya está correcto y podríamos continuar, o sea, aquí desaparecería, ¿vale? Luego también aquí en Advanced Settings podemos habilitar que te avise cuando se arranque, cuando se apaga el servidor o cuando entra en los eventos de los logs de los eventos. Es decir, ahí podríamos configurar cosas. Vale, luego aquí en Configuration, aquí podemos crear los usuarios, ¿vale? Aquí es un poco lo que comentaba antes, que veíamos que estamos entrando con el usuario. Nosotros aquí podemos añadir usuarios y le podemos dar distintas características. Le podemos dar el privilegio de operador, de usuario de administrador, que sea una cuenta por Redfish o por SNMP, y luego que esté habilitado o deshabilitado. Es decir, por ejemplo, tú para hacer PAS, pues puedes crearte un usuario que se llame, me voy a inventar, Sergio, y de contraseña Sergio123, Sergio123. Bueno, esa no me decide, pues da igual. Quisiéramos hacer alguna prueba, lo daríamos a Disable, que nadie de ese usuario simplemente se pudiera conectar el administrador haciendo pruebas con ese usuario, ¿vale? Luego aquí tenemos la manera también de configurar esos usuarios del control de lockout, es decir, del bloqueo, que aquí lo estaríamos habilitando, ¿no? Le diríamos, vale, pues tienes intentos de fallo de contraseña, dos intentos. ¿Esto qué quiere decir? Que si se falla dos veces la contraseña, se va a bloquear el usuario durante 30 segundos y no te va a dejar volver a introducir la contraseña durante 30 segundos. Si lo ponemos en 5, pues tienes 5 intentos. Si lo ponemos en 30 minutos, pues si falla contraseña 5 veces, vas a estar 30 minutos sin poder acceder a ese usuario. Siempre recomendamos que estos dos valores sean iguales, ¿vale? Y esto que el cero quiere decir que tú puedes intentar poner la contraseña todas las veces que quieras, que nunca te va a bloquear el usuario. Por ejemplo, ahora si lo veis ha cambiado a off. Es decir, si yo pongo en uno on, el lockout se habilita y si lo pongo en cero, el bloqueo se, mm, se desactiva, ¿vale? Y luego, si aquí lo ponemos never, es que quiere decir es que si tú fallas 5 veces la contraseña, vas a poder seguir intentando poner la contraseña, ¿vale? Esto quiere decir que no tienes ni bloqueo de tiempo ni bloqueo de contraseña. Nosotros el never nunca lo recomendamos, siempre por lo menos que tengan mínimo 10 segundos, ¿vale? Porque así si hay alguien que está intentando entrar, pues es tiempo que le damos a la de entrar y nosotros es lo que solemos recomendar. Luego, aquí tenemos el director service, ¿vale? Que aquí podríamos configurar el servidor de LDAP, el Active Directory, ¿vale? Eso ya, pues bueno, cada uno pues con lo que vaya necesitando va configurando. Si entramos ya en notificaciones, primero tendríamos que configurar el servidor ya por SNMP o SMTP, ¿vale? Nosotros lo solemos hacer por aquí, por MTP, poniendo el servidor de Microsoft Office 365 que tengáis vosotros, el número de puertos y luego pues el protocolo de autenticación pues, que queráis, ¿vale? Rodetec, Star TLS o incluso ninguno. Eso ya, pues dependiendo de qué persona, lo utilizará de una manera. Y aquí tenemos que poner el usuario y la contraseña, ¿vale? Del usuario, por ejemplo, en este caso es admin, la contraseña que tengamos, y luego el email de la persona que va a enviar, ¿vale? Eso simplemente es para cuando a vosotros llegue una alerta de, oye, este servidor está fallando con esto. Simplemente es el correo que emula. Es decir, si yo, por ejemplo, pusiera aquí su, joder, supermicro@submicro.com, poner un ejemplo, ¿vale? Si yo ahora mismo lo tuviera esto configurado, cuando llegue una alerta me va a llegar un correo de un tal supermicro@supermicro.com que el servidor IP 192.168.509 está fallando por X motivo, ¿vale? Simplemente es para que lo sepáis, o si queréis poner alerta, arroba,
¿vale? Robarían, pues así es, digamos, la manera de emular el robot, digamos, que envía la alerta. Luego aquí tenemos un montón de alertas que se pueden configurar, es decir, tenemos hasta 16 espacios. Esto quiere decir que si yo aquí lo edito, puedo elegir el protocolo de, por ejemplo, si yo configuro el servidor SMTP, le voy a decir que es esto. Aquí me puede decir que me envíe los mensajes solo cuando debería esa sea de warning o sea crítico. Luego ya en los eventos puedo decir que sea una alerta cuando se ha añadido algún resorte, o sea, un recurso, o se ha añadido algo o se ha actualizado, o incluso cuando el lado de la máquina ha hecho un cambio, ¿vale? Y luego, por ejemplo, esto es lo que veíamos aquí, no email address, pondríamos lo mismo en MSTP, el asunto y el mensaje. Pues esto ya lo que nos diga, o sea, lo que nosotros queramos poner aquí, ¿vale? También es una forma de emular. Si, por ejemplo, quisiéramos tener ético, eh, tendríamos que crear, tendríamos que crear una de las alertas con crítico y tendríamos que crear otra de las alertas con warning, ¿vale? Disculpad. Eh, Eso, crearíamos la alerta con warning, entonces automáticamente, bueno, no, disculpad, aquí tendréis que poner vuestro correo, o sea, en mi caso. Que se robarían.es, ¿vale? Y el asunto tal, tal. Pues así con esto, ya siempre que hubiese algún error, me llegaría a mí este correo. Aquí sería un warning y aquí serían los errores ya muy críticos, ¿vale? Aquí sería, por ejemplo, para la información que hemos puesto nosotros, la podemos borrar directamente, ¿vale? Luego, si seguimos avanzando, vemos el network. Aquí no me voy a parar mucho porque es un poco pues las IPv4, IPv6, las MAC address, aquí te aparecen los puertos que vienen integrados en la placa base, que si al final os fijáis, pues no tienen ningún valor, por eso, por lo que decía que no están conectados a la red. Luego, si estuvieran conectados a la red, pues podemos modificar un poco la velocidad de ellos, es decir, vienen por respeto por giga, o poner acciones o incluso negociación para que se vayan. En caso de que hiciéramos algún cambio, tendríamos que darle aquí a guardar, ¿vale? Ya sea en el IPv4 o lo que sea. Luego aquí pues tenemos los SSLs para poder poner la fecha, los puertos, que los que quieres activar, los que no quieres activar, el acceder al control por IP, ¿vale? Es decir, si aquí podemos poner qué IPs queremos dejar entrar y qué IPs queremos entrar, los servidores de SSDP, el de LDP, es decir, todo esto, bueno, yo no me quiero meter mucho en ello por no hacerlo muy aburrido, pero bueno, que sepáis que todo eso lo podéis controlar. Luego, Virtual Media, aquí es un poco lo que vemos antes, ¿eh? Si os acordáis en no, en Remote Control teníamos HTML y Java y dependiendo de la licencia que tuviéramos, teníamos que usar uno u otro para poder cargar la ISO. Hay otra manera de cargar la ISO, ¿vale? Que es directamente desde Virtual Media. Si yo le doy al lapicero para editar, aquí yo podría subir la imagen. Aquí, si tú, por ejemplo, tienes nosotros tengo ahora mismo una imagen en un servidor, ¿vale? Le pondría aquí la IP de ese servidor y aquí pondría la ruta en la que está esa imagen, ¿vale? Pero si te dejas un segundo, a ver. Vale, aquí habría que poner, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? S, dos puntos, barra, barra, uno, 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 uno. Pondríamos IP, ¿vale? HTTP, vale, pues una IP de más, HTTPS, dos puntos, barra, barra, la IP que sea. Y luego aquí tendríamos que poner la ruta, ¿vale? La ruta, por ejemplo, voy a poner una ruta que tengo ya aquí copiada pues, de otro servidor. Aquí no va a pasar nada porque no lo está conectado a la IP, pero tendríamos que empezar siempre la ruta con la barra, ¿vale? Y nos tendríamos que saltar el C2 punto, no sé cuánto. Siempre sería
contrabarra, por ejemplo, en este caso la carpeta de ISO, la carpeta de próximos y la ISO que nosotros queremos coger. Y siempre hay que acabarlo con el TOISO, ¿vale? Si no pones el punto ISO, si yo lo pusiera así, nunca lo va a reconocer. Me va a decir, veis, que es incorrecto el formato que yo estoy utilizando para darle. Luego, si entramos aquí al BMC Settings, pues igual aquí podemos configurar lo que sería la zona horaria, ¿vale? Para ponerlo en Madrid. A lo mejor si ponemos el NTP Server para que lo coja directamente con la IP, no tengamos que poner eso, si coge directamente la fecha. Esto es lo que se suele hacer más cogerlo, porque puede estar configurado con otra fecha o otra zona horaria, ¿vale? Pero esto es siempre lo que primero se configura. Luego aquí podéis configurar Dynamic DNS, MCRAP. Ves, aquí por ejemplo te dice que si no sincronizas el servidor con NTP, no puedes utilizar estos accesorios, por ejemplo, para cambiar el nombre al servidor, ¿vale? Luego aquí podéis guardar la configuración del IPMI y cargarla. Eso es muy útil, sobre todo cuando se cambia de placa base, por ejemplo, la parte de suelta, ¿no? Se estropea la placa base, hay que cambiarlo. Y vosotros habéis creado 15 usuarios, le habéis dado 13 permisos completamente distintos, tenéis cargadas 3 imágenes, tenéis configurados los servidores de alertas, etcétera, y las alertas se mandan a 16 personas distintas, es decir, tenéis mucha carga guardada ya en el IPMI. Lo que tenemos que hacer es guardar la configuración del IPMI, ¿vale? Tú le das aquí a descargar, automáticamente te va a descargar el punto bin y ahora van a llegar los compañeros de Postgres a cambio de pagados y tal. Aquí recargaríamos la configuración del IPMI y todo lo que teníamos hecho antes se va a volver a cargar. Es decir, no vamos a haber perdido ningún tipo de información, aunque hayamos hecho un cambio de placa base. Eso la verdad es que es muy interesante, sobre todo por esos momentos de muchas cosas si no las tenemos. Y aquí, pues bueno, podemos información, System Lockdown. Para aquí, por ejemplo, para el System Lockdown, para bloquear lo que es el sistema entero, necesitaríamos la licencia base. Y luego podemos también eh, el tiempo que va a tardar de web en el chart del Superval, o sea, del IPMI. Son, por ejemplo, unos 30 minutos, ¿vale? Y que cada 30 minutos de inactividad te va a echar el IPMI. Tú lo pones esto cero, es que nunca te va a echar del IPMI. Pero bueno, es como un poco lo que veíamos antes, ¿no? Que si le ponemos el timeout a los usuarios, sería recomendable, pues si alguien se ha colado al IPMI y deja de usarlo, pues, que a los 30 minutos le echas. Luego, Remote Control, no me voy a parar mucho, lo veíamos antes, el HTML5 y Java, que aquí, una vez que ahora mismo tengo el Java, si lanzo la consola, no puedo abrir otra consola HTML5, siempre tiene que ir HTML5 o Java, no puedo tener las dos nunca abiertas. O podemos lanzar la por Sol, que eso es el Serial Overland, no mucha gente no veo que la ha usado, pero bueno, Supermicro tiene la opción. Y luego vamos a hacer un reseteo directamente del KVM, es decir, lo que vemos en la pantalla lo podemos resetear de forma rápida, por si acaso se ha quedado pillado, lo que sea. Luego ya entrando un poco al final, aquí podemos hacer directamente la actualización de los firmware. Podemos empezar a actualizar tanto el BMC como la BIOS y luego aquí, pues a medida que vamos teniendo componentes, van apareciendo más. Por ejemplo, discos nosotros en este servidor no tenemos ahora mismo. Pero si tuviésemos discos, aparecería un cajón de discos. Si tuviésemos conectar puertos de las tarjetas, aparecerían las tarjetas. Si tuviésemos una controladora RAID, aparecería una controladora. Entonces ya pues iríamos pinchando lo que nos interesa actualizar y lo vamos a actualizar. Aquí, por ejemplo, en BMC, pues podríamos seleccionar los que preserve la configuración y que preserve el S-Certificate y el SBR, ¿vale? Si acaso pues se pierde algo. O aquí en BIOS podemos decir que preserve todas las configuraciones y todas las contraseñas que están ya guardadas para que no se pierda al actualizar, ¿vale? Es importante saber que una vez yo porque si no voy a tardar mucho en recuperar, si yo me pongo con el BMC o con la BIOS y aquí le doy a siguiente, me va a salir un mensaje que diga, vas a entrar en modo mantenimiento, hasta que no actualices no vas a poder salir de este modo. Eso quiere decir que, o sea, eso lo hacen así para evitar que si hay dos personas conectadas a la vez y no se sepa y uno actualiza el BMC y el otro está haciendo cosas, no haya problemas, no haya conflictos y no se estropee el servidor, ¿vale?
Entonces, una vez entres en modo mantenimiento, hasta que no actualices, no te deja salir de ahí, ¿vale? Aquí podemos ver el inventory que te dice, si no recuerdo mal, las versiones de BMC, del BIOS, ¿veis? Por ejemplo, ahora mismo BIOS BMC, que son las dos cosas que vamos a utilizar, y sus versiones que decías antes. Que si hacen más cosas, aquí también van a salir las versiones, ¿vale? Luego, en Troubleshooting, aquí os dice un código del servidor, ¿vale? Pues aquí esto, nadie se conoce estos códigos, pues siempre si lo buscas en internet, pues te dice un poco la información, ¿no? A lo mejor te aparece B4, y que se me lo invento. B4 quiere decir que todo está correcto, pero mañana cinco, te dice que pues en la 5 quiere decir busca en internet y quiere decir, no, está fallando, si hay pérdida de red en las tarjetas. Yo qué sé. Cualquier código que aparezca aquí, pues sería recomendable buscarlo en internet. ¿Vale? Luego aquí un diagnóstico que también lo que nos dice es que necesitamos la versión avanzada de la licencia. Luego, puedes hacer un SEO directamente de lo que es todo el IPMI, ¿vale? Y lo podemos de tres maneras. Conservando los contenidos de usuarios que tenemos ahora, quitando todo, o sea, que, no, perdón, aquí podemos, vale, no, aquí podría eliminar todas las configuraciones, o sea, guardando los usuarios de configuración. Aquí eliminarías todo lo que está creado y podrías todos los patrones de fábrica y aquí sería como para cambiar la contraseña, ¿no? Borrar todo lo que está y dejar el usuario y contraseña como admin. Este nunca lo recomendamos usar porque al final que el usuario y la contraseña sean admin, eso puede dar acceso a otras personas y es más fácil que se conecten más que eliminar la contraseña. Entonces este nunca lo recomiendo. O si se hace, que luego utilicéis una extensión que tiene Supermicro, que es IPMI Tools o IPMI CG, no me acuerdo exactamente el nombre, que eso te permite cambiar la contraseña, ¿vale? Es decir, si algún día hacéis esto, acto seguido, cambiar la contraseña. Luego aquí podemos ver un poco los logs de lo que sería más no del servidor, sino de lo que estamos haciendo por web, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, hemos cambiado el timeout de cuándo te va a echar del IPMI. Aquí te dice que hemos eliminado estas dos alertas, que aquí las hemos creado. Es decir, aquí te habla un poco de todo lo que hemos estado haciendo con el IPMI, que le hemos dado el UID, que el TVM se ha lanzado y se ha cerrado correctamente. Es decir, aquí podemos ver también todo tipo de información, ¿vale? Luego, License Management, que es un poco lo que veíamos antes de cómo subir las licencias, y luego las tasks, es decir, las tareas, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos actualizando el BMC o estamos actualizando la BIOS o la controladora, que sea, aquí vamos a poder, o sea, aquí te va a salir un porcentaje de lo que lleva, pero en caso de que no te saliera, si nos metemos aquí en la lista de tareas, te va a aparecer toda la información, ¿vale? Y ya por último de todo, aquí pues bueno, tenemos un poco los botones de encender el servidor, refrescar lo que es el IPMI. La ayuda, ¿vale? Esto está muy bien porque te hacen todo. O sea, si tú vas avanzando, por ejemplo, en login, ¿no? Te aparece pues cómo loguearte, lo que estábamos viendo, el dashboard, todas las cosas de, por ejemplo, el Graceful Shutdown, pues te explica lo que es Force Shutdown, te explica lo que es. Es decir, aquí tienes un montonazo de información que yo, entre comillas, me he estado saltando por no hacerlo súper largo este webinar. Pero bueno, si queréis entrar mucho en eso, aquí hay información para dar y tomar y también de cómo configurar las cosas. Es decir, no es solo de información, también de configurar. Y luego tenemos el idioma, que bueno, ahora lo podemos cambiar entre inglés y estos dos chinos o chino-japonés, lo que sea, no sé exactamente cuáles son. Sé que Supermicro está intentando poner el IPMI en español, pero bueno, esto es algo que al final les va a llevar mucho tiempo porque son muchas cosas y no sé exactamente, bueno, ni siquiera ellos creo que saben cuándo lo van a hacer. Pero bueno, su intención es tenerlo en algún momento. Y con esto ya hasta aquí vemos lo que es el IPMI de Supermicro. Aquí tenemos todo el resumen de lo que se entera. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no tiene nadie ninguna duda, pues damos por resuelto el webinar. Y vamos a dar un par de minutillos por si acaso alguien quiere comentar algo. En este caso, no sé si lo habrán puesto, a lo mejor no lo han puesto en el correo que se envía, pero aquí vamos a hablar de lo que tenemos del IPI. Al final, Super Value hablamos el mes pasado, es un poco el catálogo, y el mes que viene, pues seguramente también hablaremos un poco del catálogo.
Pero bueno, si tienes cualquier duda, puedes preguntar a Raúl, que es tu comercial, que te pase conmigo o llamar aquí directamente a la oficina y te cuento yo un poco de si tienes alguna duda en cuanto a tema de precios, plazos de entrega, esto que podamos tener o lo que sea. Puedes llamar a la oficina si quieres y yo directamente te lo cuento un poco. Vale, parece que nadie tiene ninguna duda más. Así que de momento lo dejamos por aquí. Damos por finalizar aquí el webinar y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego.